Grupos indígenas de Honduras. En América existe cantidad de grupos indígenas. Según la historia, los indígenas americanos son descendientes de grupos recolectores de origen siberiano que emigraron a América a través del estrecho de Bering durante la última glaciación. Su cultura, vestimenta, tradiciones y lengua varían de acuerdo con la zona donde se encuentran. En Honduras se ubican diferentes grupos indígenas. Entre ellos tenemos los chortís, los lencas, los garífunas, los tolupanes, los negros oceroles, los pech, los misquitos y los tahuacas. Los chortís son un grupo indígena que se ubica en el occidente de Honduras, en los departamentos de Ocotepeque y Copán. Las mujeres chortís son muy activas dentro de la familia y ocupan lugares importantes dentro de su organización. Elaboran diferentes manualidades, entre ellas sobresalen las muñecas de tusa, ya que estas son muy cotizadas por los visitantes. En su mayoría se dedican a la agricultura, como ser el cultivo del maíz, frijol, café, caña de azúcar y diferentes tipos de hortaliza. También en menor cantidad se dedican a la ganadería. Entre sus costumbres sobresale el trueque en la siembra del maíz, es decir, se ponen de acuerdo entre varios, ya sea familia, vecinos o amigos, y siembran la parcela del primero. Al terminar, siguen con la parcela del siguiente hasta finalizar las parcelas de los miembros involucrados. Mientras tanto, las mujeres se reúnen en la casa del dueño donde se va a sembrar para preparar la sopa de gallina, que será el almuerzo de todos los que están involucrados en la siembra. Además, son muy creyentes en sus ritos y en sus ofrendas. Los pech. Este grupo indígena se ubica en los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios. Las mujeres ocupan un lugar principal dentro de la familia y la organización, ya que pueden liderar, ser chamanes, ir de pesca, servir de guías de familia cuando hay algún problema o ayudar simplemente a su pareja cuando éste lo necesite. Viven en familias extendidas y en sus fiestas siempre muestran con orgullo sus tradicionales bailes, comidas y bebidas. Se dedican al cultivo del maíz, frijol y yuca, y en gran parte se dedican a la pesca para generar ingresos a la familia. Son amantes de la naturaleza y entre sus prioridades está la protección a la flora y a la fauna del entorno donde viven. Los tolupanes. Se les conoce como jicaques, pero su nombre auténtico es tolupán. El término de jicaques fue utilizado por los colonizadores para referirse a los diferentes grupos rebeldes de Tegucigalpa. Los jicaques de la Montaña de la Flor se autodenominan tolupanes, pero los que habitan en Yoro se acostumbraron a la denominación de jicaques. La lengua tol se encuentra en estado de supervivencia. La hablan en forma aislada solo una porción de las personas adultas, ya que en muchas otras tribus se perdió desde la generación pasada o la antepasada. Los tolupanes de la Montaña de la Flor tienen la costumbre de velar a sus muertos en la cocina durante 24 horas. Durante ese tiempo, comen su alimento diario y beben café. No utilizan cajas para el entierro. El cadáver es envuelto en mantas que ocupaba para dormir y así es enterrado. La ropa que en la actualidad usan la obtienen a través del comercio con los ladinos. Y solo en la Montaña de la Flor se encuentran tolupanes que aún usan su traje tradicional llamado balandrán, a pesar de sufrir
una sustancial modificación de muchos elementos culturales y sociales. Producen miel de abeja, practican la pesca y la caza en menor escala, conservan el uso del arco y la flecha para la cacería, el consumo del tabaco en pipas elaboradas en la localidad y el uso de piedras de pedernal para encender el fuego. Algunas palabras en el dialecto tol: nop, maíz; cocoy, viejo; torol, mujer; voy pa'l bocis, voy para la casa; yunú, ayote; michichit, ratón; shoyo, perro; mol, nube; asumid, que le vaya bien; casi mi cacara, tengo hambre; chiricay, arroz con frijoles. Los lencas. Los lencas se encuentran ubicados en los departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y Valle. En tiempos de la conquista solamente 3 lencas son nombrados en los documentos de esa época. Entre ellos tenemos a Etempica, quien fue cacique de Piraera y señor de la sierra; a Mota, quien lideró a los caciques lencas que defendieron de los españoles al cabo de Gracias a Dios; a Lempira, quien organizó una guerra de resistencia que duró cerca de 12 años y que terminó con su muerte en el año de 1537. Entre sus tradiciones tenemos el huancasco, que es un sincretismo surgido luego de la colonia, donde las tradiciones lencas se unen con la religión católica; la compostura. Estos son ritos ancestrales a la madre tierra, al maíz y al agua, en la que se agradece a Aku por lo que se ha obtenido y se obtendrá en su tierra. Su vestimenta. Estas son obras de arte tejidas a mano. Hacen uso de colores llamativos como ser el azul, amarillo, rojo, verde, morado, entre otros. Estos colores reflejan alegría, paz y sobre todo calor humano. La actividad económica del pueblo lenca se basa principalmente en la agricultura, la alfarería, la artesanía y en mayor cantidad el cultivo de hortalizas. Gracias a una amplia diversidad de tradiciones, costumbres y mestizaje, el occidente de Honduras es reconocido como una de las principales regiones con una hermosa producción artística de las famosas tejidos lencas. Las artesanías lencas son souvenirs muy gustados entre propios y extraños, la mayoría de ellos hechos de barro. Entre ellos tenemos jarros, platos, vasos y hasta cuadros colgantes. Algunos llevan detalles de plata. Gracias a una amplia diversidad de tradiciones, costumbres y mestizaje, el occidente de Honduras es conocido como una de las principales regiones Gracias a una amplia diversidad de tradiciones, costumbres y mestizaje, el occidente de Honduras es conocido como una de las principales regiones con una hermosa producción artística de los famosos tejidos lencas. Las artesanías lencas son souvenirs muy gustados entre propios y extraños, la mayoría de ellos hechos de barro. Entre ellos tenemos jarros, platos, vasos, cuadros colgantes y algunos de ellos con detalles de plata. Los garífunas. El origen de los garífunas es de 1635, cuando 2 barcos que llevaban esclavos hacia las Indias Occidentales, a lo que hoy conocemos como Nigeria, naufragaron cerca de la isla de San Vicente.
Algunos instrumentos musicales de la cultura garífuna son el tambor, el caparazón de tortuga, el pito de carrizo, la concha de caracol y las maracas. Se dedican a la pesca como su principal trabajo, ya que es su mayor fuente de ingresos a la familia. Entre sus comidas tenemos la sopa de mariscos, el casamiento con coco, baleadas, arroz, pan y tapado. La punta es una forma de danza y música propia de los garífunas. Se baila con atuendos folclóricos y coloridos. Su más famosa celebración es el Carnaval Garífuna. En él conmemoran el mes de la herencia africana en Honduras. Los negros de habla inglesa. El pueblo negro de habla inglesa o isleño habita en su mayoría en el departamento de Islas de la Bahía. Además, tiene asentamientos en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón. ¿De dónde proceden? Hay dos teorías. La primera, a raíz de la introducción de esclavos negros de Jamaica, Caimán y Belice por parte de los británicos. La segunda, con la llegada de obreros negros procedentes de igual manera de Jamaica y otras islas anglosajonas arribados en los albores del siglo XX para laborar en las empresas transnacionales del banano. Sus lenguas son el inglés isleño, español, inglés estándar, garífuna y el misquito. El inglés isleño es su lengua materna. ¿A qué se dedican? Se dedican al cultivo de caña de azúcar, el añil, el tabaco, el jengibre, el corte de madera y la ganadería. Todo esto conforma la economía del Caribe insular. Los sistemas de plantación son un elemento clave para los heroles, quienes además fundamentan su potente economía en la pesca y la exportación de mariscos. La poca agricultura que se dedican es para producir arroz, café, caña de azúcar y frutas tropicales como el coco, el banano, el plátano y la piña. Se ubican en el departamento de Gracias a Dios y su territorio se extiende desde el Cabo Camarón en Honduras hasta el sur del Río Grande de Matagalpa en Nicaragua. Algunos autores coinciden en que el grupo misquito surgió en el siglo XVIII de una mezcla social y biológica de bahuincas, tahuacas, africanos y europeos. El medio que utilizan para transportarse se llaman pipantes o canoas. Son botes pequeños que se mueven mediante el uso de palas cuyo número depende del tamaño de la embarcación. Las viviendas están construidas de tabla y techos de paja. También están hechas de varas revestidas con lodo. Su dieta alimenticia está constituida por yuca, plátano, malanga, frijol y carne de animales. Entre las ocupaciones de los misquitos tenemos la pesca, la caza de animales, también se dedican al cultivo de frutas y verduras. Los tahuacas. Habitan en las riberas del río Patuca, en los departamentos de Gracias a Dios y parte del departamento de Olancho, en Honduras y en la costa atlántica de Nicaragua. Los tahuacas o sumos fueron el grupo dominante en esta zona por lo menos 4 siglos. Durante la época colonial se vieron obligados a replegarse hacia el interior del país.
La gran mayoría de mujeres tahuacas se dedican a elaborar bolsos de majao, calabazas decorativas, muñecas de tusa, tapices de tela, entre otros. Los tahuacas, al igual que otros grupos indígenas, se dedican al cultivo del maíz, frijol, banano y variedad de hortalizas. Para los hombres, una de sus principales actividades es la pesca y servir de guías a los turistas que visitan el lugar.